¿Tienes problemas en la parte más baja de tu sentadilla? ¿Sientes que te hundes con la barra cuando llegas al hoyo? ¿Has tratado de mejorar técnicamente esa parte del recorrido, pero por lo que sea no has conseguido los resultados que buscabas? Pues quédate porque este vídeo es para ti. Para que tengáis un poco de contexto, este vídeo surge a raíz de una conversación que tuve con un entrenador en el Training Lab de RTS, en el que discutíamos si realmente mejorar el rebote de la sentadilla es algo factible o no. Básicamente existen dos principales motivos por los cuales mejoramos el rendimiento en nuestros ejercicios de powerlifting. En primer lugar, hablamos de aspectos técnicos, es decir, modificaciones técnicas que incrementan el rendimiento de forma aguda. Y en segundo lugar, aspectos relativos a la fuerza. La fuerza no mejora instantáneamente. Por lo tanto, si hacemos una modificación técnica y esta incrementa el rendimiento, podemos dar por seguro que es por esta modificación técnica. Esto en el mundo real no es tan sencillo, porque la mayoría de personas vamos a necesitar un tiempo para adaptarnos a este cambio técnico, de manera que la mejora en el rendimiento a veces puede tardar días, semanas o incluso meses. Es complicado diferenciar si esta mejora en el rendimiento ha sido por una cuestión técnica o de fuerza. Pero a ver, que nos liamos. Hoy hemos venido a hablar sobre el rebote, sobre si se puede mejorar el rebote en una sentadilla o no. Pues a ver, si he hecho este vídeo seguramente sea porque crea que existen algunas maneras de mejorar este rebote. Lo primero, para la gente que no sepa de qué estoy hablando, vamos a definir lo que es el rebote en una sentadilla. El rebote típicamente hace referencia a aquella fase en la que transicionamos de una fase excéntrica, es decir, cuando bajamos en una sentadilla, y la fase concéntrica, donde empezamos a subir. De hecho, este rebote en los movimientos de powerlifting es único para la sentadilla, puesto que en un press de banca, aunque se almacene energía elástica en la pausa, hay una pausa, no existe un rebote. Y en el peso muerto, básicamente es un ejercicio puramente concéntrico, es decir, no hay ningún tipo de transición. Por lo tanto, la sentadilla es única en cuanto a este aspecto. Si eres nuevo en esto, estarás pensando, pero ¿por qué le llaman rebote? Si al final es una fase de transición entre que bajamos y subimos. ¿Por qué lo de rebote? Pues básicamente porque existen una serie de factores que producen que cuando transicionamos de esta bajada a subida en la sentadilla, se produzca un incremento de la velocidad momentáneo en el punto más bajo. Estos factores son aspectos relacionados con el ciclo acortamiento-estiramiento de los músculos, o también denominado reflejo miotático, y aspectos relacionados con la cinética del movimiento, como la generación de impulso o la distribución de los brazos de momento en una sentadilla. No te preocupes, voy explicando poco a poco cada uno de estos factores de forma individual. En primer lugar... Y ¡epa! Antes de hablar de los factores que modifican el rebote, creo que es importante comentar cuáles son los principales cambios de velocidad que suceden durante una sentadilla. Sí, sé que es un poco coñazo porque implica gráficos y tal, y es un rollo, pero haré lo posible para que se entienda de la mejor manera. Vale, a ver, este es un gráfico donde se representa la velocidad de la barra a través del tiempo que dura el levantamiento. Por lo tanto, veremos representados los principales cambios de velocidad durante una sentadilla, incluyendo el rebote. La línea media horizontal representa la velocidad cero. Todo lo que quede por encima de esta línea implica un movimiento ascendente, y todo lo que quede por debajo de la línea, un movimiento descendente. Como es obvio, la sentadilla se inicia con un movimiento descendente, de ahí que la velocidad sea negativa. En la siguiente fase, el movimiento sigue siendo descendente, pero como vemos, la tendencia de la velocidad es de aproximarse al cero. Esto es porque vamos a realizar un cambio de dirección. La siguiente fase se corresponde con el rebote, donde existe una transición entre un movimiento descendente a uno ascendente. Y como vemos, que es característico del rebote, existe un incremento de la velocidad momentáneo. En la siguiente fase observamos una marcada pérdida de velocidad, típicamente asociado al sticking point, aunque esto es variable entre individuos. Y en la última fase observamos cómo vuelve a incrementar la velocidad, esta vez para completar el levantamiento y por lo tanto la velocidad termina en cero. Bueno gente, siento la chapa, ahora sí que sí, vamos con los factores que modifican el rebote. En primer lugar, hablemos sobre este ciclo estiramiento-acortamiento o reflejo miotático. El reflejo miotático básicamente consiste en que cuando estiramos un músculo, por ejemplo, cuando bajamos en una sentadilla, el estiramiento pasivo de los músculos genera una energía elástica que facilita la contracción posterior. Es decir, actuaría como una especie de goma de pollo en la que tú estiras y ¡pum!, te devuelve la fuerza. Entonces uno podría pensar que el ciclo estiramiento-acortamiento es algo pasivo,
que siempre va a suceder y por lo tanto nunca debería tener problemas con la parte más baja de una sentadilla. De hecho, este era el argumento que sostenía el entrenador con el que discutía muy amigablemente. Lo que decía es que dentro del contexto de una técnica concreta no vas a poder mejorar el rebote, ya sea por las cuestiones antropométricas del levantador o por cuestiones de cinética del movimiento, ya que para conseguir un buen reflejo miotático vamos a necesitar estirar nuestra musculatura hasta cierto punto, es decir, si nos quedamos muy cortos, por ejemplo, no haciendo el rango de movimiento completo, no vamos a conseguir este rebote. Pero es que además, si estiramos demasiado las fibras musculares, no vamos a conseguir un beneficio de ese rebote, porque las fibras musculares se van a encontrar en un grado de elongación excesivo para el cual ellas van a ser capaces de producir fuerza, como dicta la curva tensión-elongación. ¿Y entonces? ¿Se puede mejorar el rebote? Pues aunque siento que esto ya es casi un meme, depende. Si tu única manera de conseguir una sentadilla válida es mediante el uso de una técnica que te impide sacarle partido al ciclo estiramiento-acortamiento, pues seguramente el margen que tengas para mejorar en este aspecto esté muy limitado. Aunque en mi experiencia, la mayoría de atletas van a ser capaces de utilizar diferentes técnicas en sentadilla y por lo tanto escoger una que mejore este aspecto más que otras. Aunque cuidado, mejorar el rebote no siempre es beneficioso, porque implicará cambiar ciertos aspectos técnicos que aunque potencien el rebote, puede que no potencien en global tu sentadilla. Bueno, y esto era lo primero que quería contextualizar. Que habrá gente que no va a poder mejorar el rebote si quieren hacer una sentadilla válida. Y que habrá gente que aunque pueda mejorar el rebote, no va a ser una buena estrategia para mejorar su sentadilla. Y a partir de aquí es donde realmente empieza el vídeo. Vamos a hablar sobre el resto de gente, toda la gente que se va a beneficiar de o bien hacer un rebote o de bien mejorarlo. Lo primero es que tienes que bajar más. Muchos atletas tienen la sensación que cuando bajan a partir de cierto punto ya es un punto de no retorno y la barra les va a aplastar contra el suelo y van a ser incapaces de completar el levantamiento. Pero como hemos visto, si no bajamos hasta el punto en el que se dé este ciclo estiramiento-acortamiento, vamos a perder energía elástica que se transmite hacia el movimiento. Típicamente van a ser personas que con cargas bajas van a ser capaces de bajar bastante bien, pero a medida que la carga sube, empiezan a perder profundidad. Mi recomendación es que simplemente bajéis más. Esto no significa que añadáis más profundidad a las cargas con las que ya estáis acostumbrados con una menor profundidad, sino que entrenéis en el umbral de carga que os permita una profundidad adecuada. De esta manera os sentiréis mucho más seguros y podréis practicar el rebote con cargas bajas y progresivamente ir añadiendo más carga siempre y cuando se mantenga esa profundidad. Básicamente lo que estaréis haciendo es trabajar la musculatura en esos grados de elongación que normalmente no trabajáis, a la vez que os habituáis a rebotar con cargas progresivamente más altas. Otro motivo por el cual bajar más es beneficioso para mejorar nuestro rebote en la sentadilla es porque el brazo de momento de la cadera, cuando pasamos de la paralela, empieza a ser menor, lo cual significa que las demandas sobre los extensores de cadera son menores, por lo menos a nivel de brazo de momento externo, por lo que potencialmente es un buen escenario para aplicar más fuerza y ganar mayor velocidad. El segundo escenario es que debes bajar menos. Esto es típicamente un error de novatos en el que piensan que bajar más siempre es mejor, aunque sacrifiquen el control del movimiento para ello. La combinación de pérdida de control en el hoyo sumada con una elongación excesiva de los principales grupos musculares van a provocar que no se dé ningún tipo de rebote. Por lo que no bajes tanto si no puedes mantener el control del movimiento, o modifica tu técnica a una que te permita directamente mantener el control durante todo el rango de movimiento. Y hasta aquí los aspectos que mejoran el rebote por parte del ciclo estiramiento-acortamiento. Pues va a ser que no. Y es que el ciclo estiramiento-acortamiento no solamente depende del grado de elongación de las fibras musculares, sino que también depende de la velocidad a la cual se elongan estas fibras musculares, es decir, a la velocidad a la cual alcanzamos ese estiramiento. Lo que nos dice la evidencia científica es que para aprovechar al máximo este ciclo estiramiento-acortamiento debemos elongar nuestras fibras musculares de una manera rápida. Aunque estaré dejando el estudio por algún lado, el resumen es básicamente que comparaban dos grupos de levantadores, unos a los que les decían que tenían que bajar
de forma controlada y otros que bajaban de forma más rápida, y vieron que los que bajaban de forma más rápida alcanzaban un mejor reflejo estiramiento-acortamiento y que la velocidad durante todo el rango de movimiento concéntrico era superior. Pero algo a tener muy en cuenta es que los investigadores, al grupo que descendían más rápido en la sentadilla, les decían que tenían que bajar rápido, sí, pero siempre y cuando mantuviesen el control. Eso es muy importante. Más que nada porque a la hora de sacar conclusiones, estamos hablando de bajar la sentadilla lo más rápido posible mientras mantenemos el control, que se podía malinterpretar con bajar lo más rápido posible independientemente del control. ¿Vale? Pues ya está. Si quiero mejorar el rebote, debo bajar lo más rápido posible. Y es que existe una gran proporción de powerlifters de élite que bajan muy lentamente en la sentadilla. Y es que dentro de los powerlifters de élite existen distintos tipos de patrones. Hay quien baja muy rápido, hay quien baja muy lento, hay quien empieza muy lento pero termina acelerándose, y hay quien empieza acelerándose pero termina frenándose. Si la literatura científica dice que bajar más rápido favorece el rebote, ¿por qué hay tantos atletas que bajan lento? Evidentemente, las fortalezas y debilidades de cada individuo, así como sus características antropométricas, van a jugar un papel importante en decidir qué tipo de técnica utilizar. Pero tú no quieres un vídeo en el que las cosas dependan. Así que vamos a tratar de darle algún tipo de explicación a esto. La relación velocidad-precisión es un concepto que aplica a todas las habilidades humanas, especialmente aquellas que involucran algún tipo de actividad deportiva. Esta relación explica cómo la velocidad es inversamente proporcional a la precisión. Es decir, que a más preciso quieras ser con una acción, más lento vas a tener que ir. Y hacer algo de forma muy precisa y muy rápida implica tener una gran maestría técnica en esa habilidad. Y de hecho tiene sentido. Si quisieses enseñar una nueva habilidad a alguien, lo lógico sería empezar haciéndola de forma muy lenta. First session, yeah, Project Mbappe. Esto significa que la mayoría de atletas de élite que bajan de forma muy lenta lo están haciendo para minimizar al máximo cualquier tipo de error en la cadena. Al ir despacio, la propiocepción dentro del movimiento se incrementa, por lo que cualquier tipo de alteración en el movimiento va a ser más fácil de detectar y por lo tanto de corregir antes de que cause algún tipo de problema. La dificultad de realizar un movimiento máximo o prácticamente máximo es muy elevada, por lo que minimizar el número de errores durante este levantamiento es una estrategia muy interesante de cara a llevar a cabo estos levantamientos. Otro aspecto beneficioso de bajar lento en la sentadilla tiene que ver con las demandas de fuerza. Entendemos que la fuerza que debemos generar para poder levantar la barra debe ser superior a la fuerza que genera la barra en la dirección contraria, es decir, hacia el suelo. A mayor velocidad alcancemos durante el descenso de una sentadilla, más energía del movimiento se va a producir y por lo tanto más fuerza vamos a necesitar para frenar la barra y cambiar su dirección. El reflejo miotático te puede ayudar con mayores velocidades, pero vas a necesitar producir más fuerza. No me está quedando del todo claro, entonces ¿bajo rápido o bajo lento? No te preocupes, vamos a resumir todos los aspectos que mejoran el rebote. Lo primero es que necesitaremos un estiramiento suficiente, es decir, una flexión de rodilla y cadera adecuados. Además, necesitamos producir este estiramiento de una forma rápida. Pero debemos mantener el control en todo momento. Pero tampoco queremos que la velocidad se dispare, porque necesitaremos más fuerza para frenar y acelerar la barra en la dirección contraria. Entonces, ¿qué podemos hacer para que cuadre todo? Pues una forma de intentar conseguir todos los pros y minimizar los contras es lo siguiente. Inicia el movimiento descendente de tu sentadilla con el máximo control que puedas, como si se tratase de un tempo. Esto te ayudará propioceptivamente a evitar cualquier tipo de desviación técnica indeseada. Una vez estemos seguros que tenemos el control de la barra y nos estamos acercando a la parte más baja de la sentadilla, podemos acelerar la barra. Esto permitirá que se estire la musculatura de forma rápida y por lo tanto nos podremos beneficiar del reflejo estiramiento-acortamiento. El hecho de acelerar en una parte muy concreta del rango de movimiento nos impide acumular excesiva energía cinética durante el descenso, lo que contribuye a no incrementar nuestras demandas de fuerza
para frenar y reacelerar la barra. Si acelerásemos desde el inicio, la velocidad que alcanzaríamos abajo del todo sería mucho mayor y por lo tanto mucho más difícil de contrarrestar. Todos estos factores tienen un alto grado de variabilidad entre sujetos, de ahí que observemos tanta variabilidad en los atletas de élite. Lo que es rápido o lo que es lento va a variar entre sujetos. Lo que es suficiente flexión de rodilla o cadera también. Según mi experiencia, todos estos factores ayudan a que una persona mejore el rebote en su sentadilla. Y de hecho es la forma en la que intento que empiecen a hacer sentadillas, ya que considero que aprovechar el rebote es muy efectivo en la mayoría de los casos. Si bien es cierto que van a existir excepciones donde o no puedan rebotar o mejorar en el rebote no implique mejorar en su sentadilla. Y como he mencionado hace un rato, todos estos factores que mejoran el rebote en una sentadilla tienen ciertos factores de individualización. Por lo tanto, vas a tener que probar todas estas cosas y adaptar en el grado en el que puedas cada uno de los diferentes conceptos. Todo esto son generalidades que te ayudan a mejorar el rebote, pero tienes que adaptarlas a ti. Aunque no lo parezca, intento que el contenido de estos vídeos sea accesible para todo el mundo. Incluso he tenido que dejar algunas cosas fuera para que se entienda mucho mejor el mensaje. Aún así, si tienes algún tipo de duda, cuestión, discusión, cosa en la que no estés de acuerdo, déjala en los comentarios que intentaré contestarte lo antes posible. Como siempre, gracias por darle a like, gracias por suscribirte, nos vemos en el próximo vídeo.